Bienvenidos a todos, mi nombre es Marcela Lafertosa, soy la especialista en educación de AFS en Australia y para Latinoamérica, y voy a ser la anfitriona del webinar de hoy, con el doctor profesor Fernando Reimers de la Universidad de Harvard. Casi presentarlo al profesor Reimers es como una redundancia, porque es como una celebrity en el mundo de la educación de la ciudadanía global, pero es el director del programa de maestría en políticas de educación internacional en la Universidad de Harvard. También dirige la iniciativa de innovación en educación global, que es un esfuerzo internacional para apoyar la mejora de la educación pública hacia una mayor relevancia, para ayudar a los estudiantes a desarrollar las competencias cognitivas necesarias para el siglo XXI. Él también trabaja en el área de la educación para la ciudadanía global, en cómo alinear las políticas educativas con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y preside un think tank anual sobre educación global, un programa de educación profesional que examina las prácticas y programas de vanguardia para ayudar a los estudiantes a adquirir competencias globales. Otra cosa que hace el profesor Reimers es escribir una serie de libros para niños. Las aventuras de Filomena, que como madre me encantan, que es para fomentar conversación sobre valores inclusivos. Y su último libro, del cual nos va a hablar hoy, es Educando a los estudiantes para mejorar el mundo. ¿Está en español ya disponible el libro o no No, todavía? todavía no, pero va a estar dentro de unos meses. Perfecto. Está disponible gratuitamente, para descargarlo gratuitamente, y examina justamente cómo transformar las escuelas, los distritos, los sistemas en nombre de las visiones para la educación que ayudan a los estudiantes a desarrollar las capacidades para construir un mundo mejor. Así que el webinar de hoy es todo sobre eso. La próxima slide. Como muchos de ustedes conocen, AFS es una organización no gubernamental de base voluntaria, sin fines de lucro, que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural. Lo hacemos principalmente con oportunidades de intercambio, pero también con herramientas para desarrollar la interculturalidad y la ciudadanía global. AFS está presente, tiene programas en más de 100 destinos, con oficinas en 60 países. Tenemos 5.000 alianzas con comunidades educativas. El profesor preguntaba cómo se enteraron. Muchos de ustedes se enteraron justamente a través de esas alianzas y las conexiones que tenemos con más de 100.000 educadores en el mundo. Nuestro programa tiene el apoyo de 50.000 voluntarios. Tenemos 500.000 de ex participantes de AFS. Todos los años aproximadamente entre 12.000 y 14.000 estudiantes cambian su vida a través de los programas de AFS. Lamentablemente por la pandemia esos programas han sido suspendidos por este año, y en AFS estamos trabajando fuertemente para encontrar alternativas y seguir aportándoles desde otros lugares. Parte de esta semana son 3 talleres y paneles justamente para jóvenes, para seguir trabajando en este proceso. Antes de empezar, importante, estamos en Zoom, que todos sepan cómo va a funcionar. Todos tienen el micrófono apagado en este momento, están silenciados, solo pueden ser activados por nosotros, pero no lo vamos a hacer en esta oportunidad, así que solamente el profesor Reimers y yo vamos a poder hacer uso del micrófono en las pantallas. Pueden levantar la mano para hablar, pero tampoco la vamos a usar. Lo que sí vamos a usar es el chat y el panel de preguntas. Les pido paciencia porque tenemos más de 500 personas ya conectadas y el chat va rapidísimo. Así que voy a tratar de mantener una mirada sobre el chat, y también en el Q&A pueden poner preguntas cuando el profesor termine su presentación. Vamos a grabar la presentación, que después va a ser compartida. No vamos a compartir las slides, eso es importante antes de que me lo pregunten, pero van a poder ver la grabación en las semanas entrantes. Bien, ya vamos preparándonos para empezar. Quiero agradecer, tuvimos el apoyo de la Universidad KS, del Instituto Tony Blair for Global Change, de la Fundación Barkey, el Centro Ana Frank, de Empresarios por la Educación y la Asociación de Colegios Privados de Guatemala, y varias provincias de la Argentina lo declararon de interés educativo, la provincia de Neuquén, Tucumán, San Juan, incluso Corrientes hoy, que nos llegamos a compartir el logo. Así que estamos súper contentos con este apoyo. Bueno, finalmente, antes de
de dar la palabra al profesor Reimers, quiero saber de dónde son. Vamos a usar una función que en la pantalla les va a aparecer una pregunta, que la vamos a poner en este momento. Son dos preguntas que queremos hacerles. Una es de dónde se están conectando. Les aparece una ventanita en la pantalla. Las 4 opciones que pusimos son del Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, América Central y Caribe, región andina, que sería Bolivia, Ecuador, Colombia, o España u otros países de Europa. ¿Y cuál es su rol, ocupación? Son docentes, voluntarios de AFS o de otra organización, estudiantes, representantes de la universidad o de alguna institución gubernamental, o de otros escribir en el chat. Les pido que elijan una opción de cada pregunta y pongan, aprieten el botón para enviar la respuesta. Y vamos a esperar unos segunditos para que todos tengan la posibilidad de contestar antes de compartir. Y sigue llegando gente al webinar. Perfecto, director ejecutivo de la Fundación Educativa Cartoneros y sus chicos, súper interesante, coordinador educativo. Perfecto. ¿Podemos compartir los resultados del poll? Perfecto. Vemos que casi el 60% está conectado en el Cono Sur, pero tenemos un 26% en América Central, un 14% en Andina, incluso de España y otros países. El 56% son docentes, tenemos un 15% de voluntarios de FS y un 20% de estudiantes. Perfecto, o sea que los estudiantes también están interesados en este tema. Perfecto. Vamos entonces a dar comienzo a la sesión del profesor Reimers acerca de la importancia de educar ciudadanos globales. Hablábamos con el profesor antes de empezar justamente el contexto global en el que estamos viviendo, no solo con la pandemia, sino con las dificultades alrededor del racismo en Estados Unidos hoy, pero en el mundo en general, hace que sea tan importante discutir cómo hacemos para preparar a nuestros estudiantes con las herramientas, las capacidades, las actitudes para poder transformar el mundo. Así que le doy la palabra al profesor Reimers, que va a compartir su pantalla. Para todos, el profesor Reimers va a hacer una presentación y al final vamos a tener aproximadamente 15 minutos de preguntas. Profesor, ¿quiere que le avise o usted se pone su... No, estoy bien, tengo un reloj. Muchas gracias. Muchas Perfecto. gracias por la presentación y gracias a todos ustedes por encontrarnos, por darme la oportunidad de conversar con ustedes en el medio de esta calamidad global que es esta pandemia del COVID-19. Soy consciente de que a este momento han sido infectados 6.230.000 personas y han muerto 374.000. Y estamos todavía en el medio de esta pandemia, es decir, morirán más todavía, muchos más. Pero pensaba yo en la plaga en Italia, en el 1300 y tanto, que en el plazo de un año mató a 25 millones de personas, un tercio de la población de Europa en aquella época, y 50 años después, 60 años después, los Medici hicieron ese experimento tan extraordinario en Florencia de promover una integración y el intercambio en personas de distintos campos de actividad humana, de lo que dio la base al humanismo italiano y eventualmente al Renacimiento italiano. Y no hay duda de que una de las cosas que ha hecho la globalización es acelerar los tiempos, de manera que va a tomar mucho menos de 50 años el que encontremos cuáles son los resultados de esta pandemia. Y una posibilidad es que esos resultados sean un renacimiento. Hay otras posibilidades de las que voy a hablar también hoy. Esta es la situación en la cual he estado dando clases en los últimos meses y en la cual voy a dar clases todo el año próximo. Nuestras salas están vacías, nuestras salas de clase, y vamos a tener que enseñar de forma virtual. Vamos a tener que aprender a hacer de formas nuevas la enseñanza. Conmigo, muchas otras personas hacen esto. Una de las cosas que he estado haciendo en los últimos 2 meses es realizando una serie de estudios para entender qué respuestas están dando los educadores para continuar oportunidad educativa en la pandemia. Y este informe que acabamos de publicar el viernes y que está siendo discutido mañana en una reunión de ministros de educación de los países de la OCDE junto con los dirigentes sindicales de esos países, y que pueden ustedes encontrar en este enlace. Este informe ha cambiado un poco mi manera de pensar sobre el impacto educativo de la pandemia, porque hace 2 meses yo pensaba que esta pandemia iba a producir el mayor retroceso educativo en un siglo y un aumento extraordinario en las brechas de oportunidad. Y hoy en día estoy menos seguro de eso, porque no hay duda de que hay
una cantidad enorme de innovación educativa que está ocurriendo, seguramente por la necesidad, pero también porque la pandemia misma nos está haciendo pensar con mucha más intencionalidad sobre qué es importante y quizás desarrollar más claridad de la importancia de tener claros los propósitos y de ser flexible en relación a los fines para lograr esos propósitos. Y eso es lo que me ayuda a explicar que este libro, que fue publicado hace 6 semanas, y que en verdad tiene que ver con cómo transformar los sistemas educativos para educar ciudadanos globales, haya generado mucho más interés que el que yo me hubiera imaginado. Cuando ocurrió esta pandemia, sabiendo que este libro iba a ser publicado, pensé, es el peor momento para publicar un libro nuevo. Y sin embargo, hasta esta mañana lo habían descargado 110.000 personas. Y yo me pregunto, ¿qué hay en una pandemia que hace que las personas se interesen en la pregunta de cómo transformar los sistemas educativos para educar a ciudadanos globales? Pero este mismo interés lo ha generado no solamente este libro. En el curso de las últimas 6 semanas he publicado otros 2 libros. Este, por ejemplo, es un análisis, un estudio comparado sobre reformas educativas muy ambiciosas en Rusia, en Finlandia, en Polonia, en Portugal, en México, en Brasil, en Japón. Y 64.000 personas han descargado este libro, que fue publicado hace 3 semanas. Hicimos una serie de seminarios para discutirlos la semana pasada y vinieron cientos de personas. Igualmente, otro libro publicado también hace unas cuantas semanas, un estudio comparado de 6 programas de formación de maestros, ha sido descargado 98.000 veces. Y este interés me ayuda tal vez a explicar por qué hay más de 600 personas, 637 personas, un lunes en la tarde, en el medio de una pandemia, conversando sobre cómo educar a ciudadanos globales. Este es el link donde pueden ustedes descargar este libro. Y el libro va a estar publicado a finales de este verano, hacia agosto, seguramente en español. Como explicaba Marcela, este libro es resultado de un trabajo que yo desarrollo en la Iniciativa Global de Innovación en Educación, cuyos propósitos son promover la comprensión de la manera en que líderes educativos en sistemas educativos diversos definen y llevan a la práctica una enseñanza relevante a las necesidades de este siglo, con el propósito de apoyar a escuelas, sobre todo públicas, a empoderar a los estudiantes. Y avanzamos esta meta de 3 maneras. 1, llevando a cabo investigación aplicada, que se refleja en libros como los que he mencionado. 2, promoviendo diálogos informados y luego desarrollando herramientas prácticas que permitan apoyar prácticas educativas para educar más integralmente a los jóvenes. Todo este trabajo está basado en una teoría que yo desarrollé hace ya 2 décadas, publicada en este libro, que ustedes pueden encontrar gratuitamente en este enlace que está mencionado aquí, titulado Diálogo Informado. Y la idea de diálogo informado es que para que las ideas en educación transformen la práctica educativa, hay que hacer más que escribir libros, porque los libros no se leen a sí mismos. Hay que insertar los libros en conversaciones en donde quienes están llevando a cabo la educación traigan sus preguntas y sus intereses, y es del diálogo que conecta las ideas que salen de esta práctica con las ideas que salen de la investigación, donde finalmente podemos construir formas nuevas de hacer las cosas en educación. La idea del diálogo informado, que como decía fue publicada hace 20 años, antes de que el término de liderazgo técnico adaptativo existiera, parte de reconocer que en educación y en otros temas hay 2 tipos de desafíos. Algunos desafíos para los cuales las soluciones son conocidas, y resolver el desafío es básicamente hacer lo que uno sabe que tiene que hacer con cuidado, como subir una escalera. Por supuesto, hay que subir con cuidado para no caerse, pero si uno quiere ir de un primer piso a un segundo piso y hay una escalera, sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero hay otro tipo de desafíos donde las soluciones no son conocidas. Esos desafíos son, en cierta manera, como caminar en un bosque en el medio de la noche, en donde, sin saber, digamos, dónde está el camino. El desafío adaptativo requiere, para ser resuelto, inventar la solución al problema a medida que uno está tratando de resolverlo. Y la forma de hacer eso es muy distinta. Yo creo que esta pandemia y el plantearse cómo educar en pandemia es un desafío adaptativo por excelencia, porque en verdad no hay una receta de cómo hacer esto. Y lo mejor que uno puede hacer es crear las condiciones para conversar con los demás y aprender juntos. Y esa es la hipótesis sobre la que está basada la iniciativa de cómo transformar la escuela para preparar a las personas para el siglo XXI. Bueno, hemos llevado a cabo estudios aplicados, hemos publicado estos 6 libros, tenemos en este momento en prensa 2 libros más, uno sobre educación y cambio climático,
y otro sobre transformación de sistemas educativos en países en desarrollo, que estarán publicados en los próximos 4 meses. En los diálogos informados les decía que en las últimas 8 semanas hemos estado llevando a cabo una serie de estudios que permitan apoyar acciones para dar continuidad educativa en la pandemia. Y el primer estudio que hicimos fue muy sencillo. Aquí lo ven ustedes en su versión en castellano. Fue traducido por la Red de Mujeres en Educación en México. Y fue un estudio basado en una encuesta muy rápida que administramos hace ya 8 semanas, en la que preguntamos a 333 personas en 100 países qué necesidades educativas está generando esta pandemia, qué están haciendo ustedes y dónde piensan ustedes que van a necesitar algún tipo de apoyo para hacer esto. Publicamos esto y este informe fue la base de muchos diálogos informados que desarrollamos en muchos países, entre ellos muchos países de América Latina. Una de las cosas que hicimos fue en esa encuesta le preguntábamos a las personas qué herramientas en línea están utilizando para dar apoyo educativo. Y en el segundo informe, que ven ustedes aquí en el cuadrante superior derecho, lo que hicimos fue codificar estas herramientas en línea utilizando una taxonomía que permitiera discernir cuáles son los propósitos para los que estas herramientas son útiles. Desarrollo de capacidades cognitivas, socioemocionales, autoconocimiento, etc. Y el informe más reciente que acabamos de publicar es el que mencionaba, pero además hemos estado publicando una serie de pequeños estudios de caso en 5 a 10 páginas de buenas prácticas de continuidad educativa. Entonces, por ejemplo, tenemos un estudio de casos que publicaremos la semana próxima sobre qué ha hecho la alcaldía de Bogotá para dar continuidad educativa en Bogotá. Tenemos otro estudio de casos ya publicado en el cual examinamos cómo una organización que trabaja con poblaciones muy vulnerables en Chile, niños que habían abandonado la escuela, se las arregla para continuar educando a estos niños, muchos de los cuales no tienen una casa en la que vivir. Entonces lo que hemos estado haciendo es identificando prácticas buenas con el propósito de, al darles reconocimiento y visibilizarlas, inspirar a otros que van a tener que seguir dando continuidad educativa en un periodo que va a durar unos cuantos meses y quizás un año o más. Y finalmente lo que hacemos es desarrollar herramientas prácticas que permitan apoyar acciones distintas y de ellas los 3 libros que ven ustedes aquí enfrente en el centro de esta lámina son todos currículum para apoyar el desarrollo de capacidades que conforman ciudadanía global. Y quiero referirme a ellos. La premisa de este trabajo que llevamos a cabo es que educar con calidad es una tarea que requiere que haya colaboración entre diversos grupos dentro de la escuela y fuera, y que para que esa colaboración sea eficaz es importante que haya propósitos compartidos y la capacidad de traducir esos propósitos en prácticas efectivas. Y son estos propósitos compartidos y las prácticas para llevarlos a cabo las que constituyen una cultura escolar. Entonces, la idea de estas herramientas que hemos desarrollado es precisamente animar el desarrollo de esta visión compartida, y estos currículums, de los cuales 2 están en español, tratan de hacer lo mismo. Ustedes pueden en este enlace encontrar vínculos a estos materiales. Bueno, para volver a la pandemia, ¿y por qué esta pandemia es una oportunidad extraordinaria para iniciar conversaciones con nuestros estudiantes sobre qué significa vivir en un mundo que es altamente local y altamente global y donde lo local y lo global están conectados? Evidentemente, para ayudar a los estudiantes a comprender el momento que vivimos, hay que ayudarles a integrar conocimiento que procede de diferentes áreas. Por un lado, conocimiento epidemiológico, de salud pública, para que puedan comprender qué significa esto de la curva y cuáles son estas diferentes proyecciones que hay y qué significa aplanar la curva. Por otro lado, ayudarles a comprender cómo se desarrollan las vacunas y que conozcan que hasta que existe una vacuna, los mecanismos para distribuirlas a escala, todas las soluciones que tenemos permitirán mitigar la velocidad, disminuir la velocidad de expansión, de contagio del virus, pero el problema no está resuelto y los focos de infección pueden volver a surgir en otro momento. Importante ayudarles a entender el comportamiento humano y de grupos para que entiendan por qué, a pesar de esta evidencia, a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, hay personas que deciden irse a bañar todos juntos en una piscina y 2 semanas después están todos contagiados con el virus y expanden el virus. Y hay que darles a entender cuál es el impacto económico de una actividad económica deprimida, donde no hay consumo, donde no hay productividad, donde hay mucha gente que no puede trabajar. Pero esos son solamente algunos de los campos de conocimientos que hay que desarrollar. También hay que darles a entender sistemas que son complejos. Y en la página, en la página que está reflejada aquí a mano izquierda,
ven ustedes la cubierta de un informe publicado por el Banco Federal de Reserva de Nueva York hace 2 semanas, en donde muestran los resultados de un estudio de cómo la pandemia de 1918 en Alemania produjo tal recesión económica y tal disminución del gasto público municipal que eventualmente esto fue marginando a una cantidad creciente de la población que se fue radicalizando políticamente y que eventualmente se agruparon todos en el partido nazi, en el Partido Nacional Socialista. Evidentemente, nadie sabe a dónde va a evaluar esta pandemia, pero cuando yo digo que los efectos pueden ser o muy positivos, porque esta experiencia compartida de reconocer nuestra vulnerabilidad, la fragilidad de la vida, a lo mejor nos hace a todos un poco más empáticos con los demás, pero también podría hacer que fuésemos más intolerantes, que frente a esta amenaza, frente a este miedo, todos nos hiciésemos más tribales y que terminásemos en algunos sitios como en la Alemania nazi. Yo espero que no. Creo que la posibilidad de que los hechos sean en una dirección o en la otra depende de la medida en que líderes educativos, cívicos, religiosos y políticos asuman el papel de ayudar a las personas a comprender, a interpretar esta situación de una manera que los haga más tolerantes y no más tribales. Y evidentemente en el mundo hay mucho liderazgo bueno, hay gente haciendo cosas buenas y también hay desafortunadamente mucho liderazgo malo. A mano derecha ven ustedes la fotografía de George Floyd, este hombre que al ser arrestado fue esencialmente asesinado por el policía que lo estaba arrestando, desencadenando todo un movimiento de descontento en el país, porque esto es, digamos, una gota que derramó un vaso y que recuerda la experiencia injusta que tienen de los procesos judiciales las poblaciones africanoamericanas en este país. Y eso ha desencadenado una serie de protestas, en su mayoría pacíficas y cívicas, pero algunas de las cuales han sido capturadas por algunos grupos cuyas intenciones yo todavía no conozco, pero que evidentemente creen en vías violentas, no pacíficas, de expresar su descontento, y esa es la razón por la cual hemos tenido disturbios muy serios en más de 20 ciudades en todo el país que continúan en este momento. Y hay que ayudar a los jóvenes a entender estas cosas, a comprender que obviamente no hay nada en un virus que diga que la gente se va a hacer más pacífica o menos, pero en la manera en que los seres humanos hacen sentido del virus, que pueden llevar una cosa a otra. Por supuesto, no nos hace falta una pandemia para entender que es importante educar a los jóvenes sobre cuáles son los riesgos más importantes en el mundo. El Foro Económico Mundial hace ya 20 años publica todos los años un reporte anual sobre cuáles son los riesgos más importantes que confronta la humanidad. Y de esos riesgos, el último señala por lo menos la mitad, son todos riesgos relacionados con cambio climático. El cambio climático es en cierta manera una pandemia en cámara lenta. Aun cuando está ocurriendo muy rápidamente, no está ocurriendo lo suficiente rápidamente para que los seres humanos nos demos cuenta día a día de cómo nuestras acciones están alterando el ambiente de una manera que está teniendo consecuencias realmente catastróficas para la vida humana y no humana en este planeta. Y no hay duda de que a menos que desarrollemos acciones más intencionales y más efectivas para ayudar a las personas a reevaluar cómo nos comportamos, pues vamos a tener consecuencias semejantes a las de una pandemia sobre la vida humana, pero en cámara un poquito más lenta que lo que un virus nos hace experimentar. Y ese es el propósito de estos recursos, generar una serie proponer una serie de currículum orientados a permitir a las personas desarrollar, a permitir a las personas comprender estos problemas y tener la capacidad para avanzar a un mundo más incluyente y más sustentable. Estos currículum, en el fondo, cuando uno piensa en qué significa formar ciudadanos globales, lo que representan es un marco sobre este tema de qué significa desarrollar ciudadanía global. Y un marco, un enfoque, una aproximación, pues nos enseña ciertas cosas y nos hace difícil ver otras. Y en esta imagen que tienen ustedes, esta imagen doble, donde se la miran con cuidado, ven una imagen de una mujer mirando, digamos, de espaldas, en dirección opuesta a quien la está mirando, pero también hay otra mujer que está mirando hacia un lado, y las dos imágenes están aquí. Y esta noción de que los marcos que tenemos, las teorías que tenemos para comprender el mundo nos hacen ver ciertas cosas, pero nos hacen ciegos a otras, una idea que no es nueva. El idioma también tiene ese efecto. Aquí ven ustedes una página de un artículo publicado hace 5 años en la revista de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que reporta un estudio sobre cómo aprender, cómo hablar, cómo un idioma, el idioma que uno habla, le permite ver el mundo de cierta manera. Y ven ustedes aquí en el subtítulo de esta fotografía
cómo los hablantes de alemán, cuando uno les pregunta qué ven en esta imagen, en su mayoría se centran en hacia dónde va esta mujer. Los hablantes de inglés, al ver la misma imagen, cuando uno le pregunta qué ven aquí, hablan cuál es el camino, cuál es la trayectoria que ha seguido esta mujer. Pero quienes hablan los dos idiomas ven las dos cosas en la misma imagen. Y esta es la idea, una idea vieja, una idea que decía Goethe hace ya unos cuantos siglos, que el que habla un solo idioma es como que viese el mundo con un solo ojo. La idea de que diferentes idiomas le dan a uno una perspectiva multidimensional para comprender el mundo. Es una idea que yo extiendo más allá de hablar lenguas extranjeras a tener una comprensión global del mundo. Cuando yo hablo de ciudadanía global, a eso me refiero. A darle a las personas, a los estudiantes, la capacidad de ver el mundo con más de un ojo. En mi propio trabajo sobre ciudadanía global, que se extiende ya hace más de una década, en verdad, yo puedo identificar 3 momentos. En la mayor parte de estos 10 años, yo he estado haciendo currículum, lo cual representa una aproximación unidimensional al problema. Una aproximación que consiste en decir, bueno, ¿cuáles son los propósitos? ¿Cómo traduce uno los objetivos de desarrollo sustentables en capacidades? ¿Y cómo desarrolla uno, articula uno una secuencia para llevar a un estudiante de kinder al final de bachillerato para que desarrolle esas capacidades? Pero hace ya 3 años, 4 años ya, al publicar el libro Empoderar Ciudadanos Globales, me di cuenta que había dejado algo muy importante fuera. Había dejado fuera a las personas. Había olvidado mis propias ideas de diálogo informado. Y lo que traté de hacer en el libro 60 lecciones es reflejar 2 dimensiones. El currículum, pero también un proceso para crear una apropiación compartida del proceso. Y lo que trato de hacer en este libro es presentar 5 dimensiones para entender el problema de cómo cambiar un sistema educativo. Bueno, la idea original del libro Empoderar Ciudadanos Globales era decir cómo tomar un marco como los Objetivos de Desarrollo Sustentable y a partir de ahí desarrollar un currículum que empoderara a los jóvenes para lograr esos propósitos. Un currículum orientado en resultados, basado en proyectos, donde se aprendiera a partir de la acción, que se centrara en conocimientos, destrezas y actitudes, donde hubiese coherencia por grados, donde hubiese unidades interdisciplinarias, donde hubiese un currículum riguroso que presentara nuevos conocimientos, contenidos, que promoviese la iniciativa, la agencia, la capacidad y el deseo de contribuir y el liderazgo, ¿no? Hay otros materiales para enseñar objetivos de desarrollo sustentables, pero muchos de los que yo había encontrado al momento de desarrollar este currículum eran del tipo de ayudar a los estudiantes a identificar esos contenidos. Y esto es como decir que uno quiere enseñar a una persona a no ser racista diciéndole, repita 1000 veces yo no debo ser racista. Es completamente inútil. Hay muy poca conexión entre esa articulación cognitiva y la emoción, la capacidad de la gente de hacer, su capacidad de relacionarse con otros de otra manera, ¿no? Una buena educación requiere algo un poco más experiencial, algo un poquito más complejo, más inmersivo, más extendido, y eso es lo que este currículum estaba tratando de desarrollar. Ustedes pueden encontrar este material, les he dado el enlace donde lo pueden descargar ese libro. Bueno, lo que hacíamos era identificar el perfil de un egresado de bachillerato y a partir de ahí y de mencionar con mucho cuidado cuáles eran todas las capacidades que permitían llegar a ese perfil de un egresado, pues desarrollamos 350 unidades más o menos claras que tenían un foco, que tenían una secuencia lógica, que estaban encadenadas unas con otras, etc. Este libro lo publiqué en el año 2016 y lo que trataba de proponer el libro es que cualquier currículum realmente está basado en 2 hipótesis. La hipótesis de que si nuestros alumnos aprenden A, B y C, lograrán los siguientes cambios en el mundo, y la segunda hipótesis que si les enseñamos 1, 2 y 3, aprenderán A, B y C. Pero la mayor parte de las personas en verdad de los educadores evalúan este currículum en la privacidad de su propia cabeza, ¿no? Y muy pocas veces esta evaluación es compartida. Y lo que traté de hacer con este libro y con otro trabajo en currículum es básicamente desarrollar un lenguaje y proponer una metodología que permitiera hacer visible la evaluación de esas hipótesis para que este conocimiento que uno gana de la práctica no fuera conocimiento privado, sino fuera conocimiento compartido en la profesión que fortaleciese la práctica profesional de la educación global. Este libro, que generó bastante interés, el libro anterior, del que se vendieron 20.000 ejemplares, pues tenía varias limitaciones. Una de ellas, que en verdad no decía
¿Cómo lograba uno que una escuela que no estaba haciendo estas cosas las hiciera? Y se suponía que porque uno ponía el libro, pues la gente se iba a apropiar del libro. Y entonces desarrollé con un grupo de estudiantes, 35 de mis estudiantes de posgrado, una versión más simple de este libro. Y lo que había en esta versión en verdad eran tres cosas. Uno, una guía que permitiera diseñar currículum de ciudadanía global a partir de las metas de desarrollo sustentable. Lo segundo, más importante, 13 pasos muy simples, 13 pasos que una escuela podía seguir para lograr un equipo que compartiera la responsabilidad de transformar a la escuela. Y finalmente un ejemplo, 60 lecciones de cómo desarrollar este currículum. Pero yo creo que la idea más importante que había en este libro eran estos 13 pasos, ¿no? Hay que identificar un equipo que va a liderar esto, hay que desarrollar una visión de largo plazo, hay que desarrollar un marco, este perfil del egresado, hay que a partir de eso evaluar qué está haciendo la escuela, hay que diseñar algún prototipo de cambio, etc. ¿Cuál es la novedad en este currículo? La novedad es que, en verdad, este enfoque planteado en 60 lecciones es multidimensional, es bidimensional, y eso no es suficiente. Hace 3 años empecé a escribir un libro que tratara de articular mi teoría sobre qué significa educar ciudadanos globales. Y leí todo lo que pude encontrar que se había escrito sobre el tema, y me encontré muy insatisfecho. Porque lo que encontré, en verdad, fueron dos mundos muy poco conectados. Un mundo de mucha literatura académica sobre la ciudadanía global, muy interesante, pero a 30.000 kilómetros de distancia de la Tierra, de la práctica educativa. Y por otro lado, una serie de herramientas desarrolladas por educadores, pero con muy poco desarrollo conceptual teórico. Y estos dos mundos no se hablaban. Entonces me planteé cómo podría yo lograr una conceptualización que permitiese conectar estos dos mundos, el mundo teórico y conceptual con el mundo de la práctica. Y en verdad, aunque había trabajado durante 3 años sobre el tema, no lograba hacerlo. Y luego, de forma un poco serendipity, trabajando en este libro, que no tiene en principio nada que ver con ciudadanía global, sino que es un libro que analiza reformas nacionales de educación, leyendo los casos de estas reformas en 8 países, me di cuenta que cada una de ellas reflejaba una o dos maneras de pensar cómo cambiar la educación, pero que si uno reunía las 5 formas que estaban representadas, terminaba con un caleidoscopio muy poderoso que le permitía entender tanto las cosas que habían funcionado bien como los vacíos que había en algunas reformas. Entonces tomé esa idea que está esbozada en la introducción de este capítulo y esa fue la base para articular todo lo que yo quería decir sobre ciudadanía global y es lo que está presentado en este librito. Mi idea era lograr conectar dos mundos que están muy separados, el mundo de la teoría y de la práctica de la ciudadanía global. Hacer lo que Kurt Lewin planteaba hace 70 años era desarrollar una teoría buena, una teoría que permitiese conectar el mundo conceptual teórico con el mundo aplicado y práctico. Y esa teoría, ¿por qué? Porque en verdad nos hace falta avanzar mucho en transformar a los sistemas educativos para permitir que los estudiantes desarrollen un sentido de propósito y autonomía intelectual. Uno de los grandes descubrimientos de los esfuerzos de tratar de dar continuidad educativa en esta pandemia ha sido que hay muchos estudiantes que lo están pasando muy mal. Y lo están pasando muy mal porque no tienen sentido de independencia intelectual, porque no tienen la autodisciplina, la autorregulación para trabajar por su cuenta. En verdad han sido el producto de maestros y de sistemas educativos que con las mejores intenciones los han convertido en unos débiles intelectuales que no pueden hacer nada si no reciben instrucciones cada 5 minutos, a cada 10 minutos de qué es lo que está bien y por dónde van y qué es lo que no está bien. Yo creo que una de las grandes esperanzas de esta pandemia es que nos va a obligar, por lo menos en el próximo año, a desarrollar una manera diferente de enseñar y de aprender. Una manera que descanse más en la autonomía de los estudiantes, en su capacidad de trabajar por cuenta propia, lo cual de paso les va a servir muy bien, porque en verdad es la única manera de resolver problemas en el mundo. En el mundo uno no tiene a alguien, no tiene un lazarillo que le va diciendo cómo resolver sus problemas. En este sentido, la educación global es un caballo de Troya que nos permitiría repensar toda la educación. No es una actividad periférica que uno desarrolla en las tardes o de manera opcional para algunos alumnos, no es un curso que enseña para el que lo quiera tomar, sino que es un planteamiento de cómo repensar todo el propósito de la educación. Bueno, ¿y en qué consisten estas 5 perspectivas que yo desarrollo en el libro? Pues consisten simplemente en este caleidoscopio que dice, realmente avanzar una propuesta de hacer que la educación forme ciudadanos globales es una tarea cultural, psicológica,
profesional, institucional y política. Estos son 5 marcos para pensar en la tarea. ¿Qué significa adoptar esto es la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo que hace la educación? Y básicamente me refiero a que aquí no hay nada nuevo. Esta idea de tratar de enseñar ciudadanos globales es una idea vieja, y esto significa enseñar personas que puedan comprender sistemas complejos. Pero ¿cómo prepara uno a las personas para comprender sistemas? ¿Cómo les da a uno la oportunidad de desarrollar todas estas capacidades? Pues la verdad, no de la manera en que la mayor parte de los profesores enseñan. El currículum es una pieza, pero no es la única. Hay una serie de láminas sobre las que yo voy a pasar muy deprisa, basadas en una encuesta administrada a muestras representativas de maestros en una centena de países, administrada por la OCDE, donde básicamente la conclusión de estos datos es que los maestros son muy buenos en hacer actividades centradas en el maestro y no tan buenos en hacer actividades centradas en el estudiante. Entonces, cuando uno le pregunta a los profesores, usted le da un resumen de lo que enseñó a un estudiante al empezar a enseñar, la mayoría de los maestros hacen eso. Y uno le dice, usted se fija metas al empezar una clase, la mayoría hacen eso. Usted le explica a los estudiantes lo que tienen que aprender, la mayoría hacen eso. Usted le explica cómo los contenidos nuevos y viejos se relacionan, la mayoría hacen esto. Usted le presenta a sus alumnos tareas para las que no hay una solución obvia. Muy pocos maestros hacen eso, y hay una enorme diversidad entre unos maestros, entre unos países y otros. Usted le da a sus alumnos tareas que requieran pensar críticamente. Hay mucha diversidad entre países. Usted pone a sus alumnos a trabajar en pequeños grupos. Hay mucha diversidad entre países. Usted deja que sus alumnos descubran ellos mismos cómo resolver el problema. Hay mucha diversidad y la mayoría de los maestros no hacen esto. Usted le da a sus alumnos tareas que requieran más de una semana. Muy pocos maestros hacen eso y hay mucha diversidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Creo que la razón por la que muchos de los esfuerzos para convertir a la educación en una educación que forme ciudadanos globales es porque hemos trabajado el problema muy superficialmente, digamos, por encima del nivel del mar, si esto fuera un iceberg, sin prestar atención a dónde está la base del iceberg, dónde están los drivers de la instrucción, de la cultura pedagógica. Y lo que trata de hacer este libro es ayudarnos a ver esos drivers y ayudarnos a cambiar. Entonces, básicamente nos ayuda a tratar de entender un sistema educativo como un sistema, como una serie de sistemas entrelazados unos dentro de otros. Usted tiene aquí en este esquema tan simple, en el centro la experiencia del estudiante, influida obviamente por lo que su profesor hacen en clase, influido por lo que el departamento le pide a los profesores que enseñan esa asignatura que hacen, influido por lo que hace la instrucción. Y la mayor parte de la educación global se desarrolla en una zona que yo creo que se circunscribe a la experiencia del estudiante en su interacción con una profesora, con un profesor. Y lo que este libro trata de hacer es expandir la zona de la educación global al conjunto de la institución escolar. Bueno, ¿qué significa una perspectiva cultural? Significa que uno tiene que plantearse la tarea del cambio educativo preguntándose primero ¿y qué espera la sociedad de la escuela? ¿Qué esperan los padres de estos niños? ¿Qué espera esta comunidad? ¿Qué es aceptable para ellos y qué no lo es? Esto no quiere decir que uno solamente enseña lo que es aceptable, pero tiene que tener mucha interlocución con esa comunidad escolar si quiere que su cambio educativo tenga penetración. Le doy un ejemplo. Estos son datos recogidos todos los años, desde hace 30 años, por la empresa Gallup, sobre qué piensa la gente del cambio climático y sobre, en particular, en qué medida están de acuerdo las personas de proteger el ambiente si esto significara un cierto impacto en empleo. Y lo que uno encuentra, uno ve en la línea verde el porcentaje de personas que dicen habría que darle prioridad al ambiente. Lo que uno ve es que esta línea en verdad se mueve en dirección opuesta a cómo se mueven los empleos. Es decir, cuando el nivel de desempleo es muy bajo, el porcentaje de personas que piensan que hay que proteger el ambiente aumenta. Fíjense, por ejemplo, cómo en la crisis económica del 2008 en este país, en la recesión económica, el porcentaje de personas que pensaban que había que proteger el ambiente, que estaba en 55%, va cayendo hasta llegar a 36%. Y luego con la recuperación económica que se inicia en el 2011, esto va aumentando hasta llegar al 65% el año pasado. Yo no tengo duda de que si se hiciera esta pregunta en este momento, con un nivel de desempleo exorbitante, el porcentaje de personas que dicen que hay que favorecer el ambiente sobre el trabajo sería mucho peor. Esto no quiere decir que no haya que enseñar cambio climático, pero uno tiene que enseñar con sensibilidad a qué piensan las personas.
y tiene que buscar estas formas de diálogo entre la escuela y las comunidades de las que forman parte los niños para que de verdad la educación tenga un efecto transformador. Hay una perspectiva psicológica, que es básicamente utilizar lo que sabemos sobre cómo aprenden las personas, los estudiantes y sus maestros, y utilizar eso para enseñar bien. Una base muy buena de recursos en este sentido son los informes que ha producido la Academia Nacional de Ciencias en los Estados Unidos, sintetizando lo que sabemos sobre cómo aprenden las personas. Y aquí hay un montón de conocimientos sobre cómo cultivar la agencia de los niños, su autoeficacia, su capacidad de trabajar con los demás, su comprensión, su apertura al que es distinto. Y en verdad, si utilizáramos más este conocimiento, los currículums serían más efectivos. Hay otra perspectiva que es profesional. ¿Cómo se asegura uno de que esta tarea de educar para la ciudadanía global es verdaderamente profesional y no una tarea de aficionado? Entonces, por ejemplo, tome el cambio climático, por ejemplo. Hay gente que estudia esto como profesión y en verdad hay muy poca interlocución entre los científicos que estudian cambio climático y los educadores que tratan de enseñarlo. En este libro que tengo en prensa sobre educación y cambio climático, yo miraba los resultados de una encuesta a maestros de ciencia en Estados Unidos el año pasado. Y les hice una serie de preguntas sobre su conocimiento sobre las conexiones entre el comportamiento humano y cambio climático. Y el 60% de los maestros de ciencia no conocen los hechos, no conocen la ciencia. Entonces, es muy difícil tener un currículum efectivo de cambio climático, sino que si quien tiene que enseñarlo no tiene la base de conocimiento científico para hacerlo. Hay una perspectiva institucional. Esta es más conocida por casi todos los que lideran sistemas educativos, que es entender que un sistema educativo es un sistema de bloques interconectados. Y uno no puede cambiar un solo bloque si no atiende a los demás. Si el currículum solo, si usted no cambia las formas de formación de los profesores y la forma de evaluación y los materiales de enseñanza, va a lograr muy poco cambio. Y finalmente, este es un esquema que representa esa perspectiva, y finalmente hay una perspectiva política. Es reconocer que un sistema educativo, sea una escuela, sea una municipalidad, sea un país, es una arena que atrae a personas con sus valores y sus deseos y su visión de lo que es bueno, de lo que es bonito, de lo que es justo. Y cuando uno trata de educar, pues trata de alinear su tarea con esa visión. Pero resulta que distintas personas tienen distintas ideas sobre lo que es bueno, bonito y justo. Y es esencial crear un proceso que permita que las personas se pongan más o menos de acuerdo, por lo menos que reconozcan estas distintas perspectivas para crear un proceso donde las personas no se sientan atropelladas en su visión de lo que es importante cuando otro les trata de imponer su visión de ciudadanía global. Bueno, eso es todo lo que yo quería decirles hoy. Les quería contar un poco en qué es distinto este libro a otros que he desarrollado, y ahora tendré mucho gusto en escuchar sus preguntas, en tratar de contestarlas y escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias, profesor. Me encanta que dijo, solo esto tengo. No, nos ha compartido una cantidad de sabiduría, conocimiento. Yo todavía estoy tratando de procesar algunas ideas claves que ha compartido, maravillosas. Hay más de 700 personas conectadas, no paran de mandar preguntas. Vamos a ver si podemos contestar algunas. Tenemos como 10 preguntas acá en el chat. Una es, y creo que quizás esta es bastante fácil, pero sin la ayuda gubernamental, ¿es posible crear ciudadanos responsables en medio de esta pandemia? Es una buena pregunta, es una pregunta profunda, y yo voy a tratar de contestarla de esta manera. La mejor manera de mover un iceberg no es contemplando lo grande que es el témpano y lo profundo que es la base y decir, bueno, esto es tan complejo que no hay cómo moverlo. La mejor manera de moverlo es abriendo un agujerito, empezar por algún sitio. Porque cuando empieza por algún sitio, usted anima a otros y les dice que es posible. Cuando hace 8 semanas yo comprendí que esta pandemia iba a durar un tiempo y que en aquel momento había muy pocas personas hablando de cómo educar en esta pandemia, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo, una sola persona, en un universo enorme donde este problema es complicadísimo y donde la prioridad era minimizar el número de muertos realmente? Y le escribí a 5 colegas en posiciones de liderazgo en instituciones internacionales importantes. Y les dije, hagamos algo juntos. No tengo claro qué, pero lo que a mí me gustaría hacer es empezar a generar conocimiento que oriente al que esté trabajando. Y para decirles la verdad, no voy a decir las organizaciones, pero 4 me dijeron, estamos tan atareados, tan abrumados con la situación que no podemos ni pensar en esto.
le escribí al director de la Asociación de Superintendentes Escolares en Massachusetts, el estado donde vivo. Me dice, Fernando, lo último que tenemos tiempo es de hacer investigación. Estamos en la emergencia. Pero bueno, la persona que sí me contestó en media hora fue Andrea Schleicher, de la OCDE, que me dijo, sí, entiendo lo que estás diciendo, ¿qué crees que debemos hacer? Le dije, mira, lo primero que debemos hacer es una encuesta y preguntar qué preguntas se están haciendo las personas en posiciones de liderazgo y qué están haciendo y qué necesidades tienen. Y me dijo, me parece bien, pero todavía no he convencido a nadie de mi oficina que me ayuden a hacer esto y todos tenemos trabajo, no importa. Yo voy a conseguir que algunos de mis estudiantes me ayuden a hacer la encuesta y a analizarla. Ayúdame tú a difundirla. Y eso desencadenó un proceso de crear estos diálogos informados del que yo les hablaba a ustedes, donde se han reunido grupos de 3.000, de 5.000 personas, donde en un mismo diálogo está el ministro de Educación y está una maestra, en provincias diciendo, pero donde yo estoy no se ve la cosa como usted me lo está diciendo, y usted me está insistiendo en que avancemos contenido, y resulta que en este país tenemos los niveles de violencia doméstica más altas, y un montón de gente ha perdido el trabajo y están angustiados, y cuando yo les insisto que pasen contenidos, estoy haciendo un problema difícil peor. Y el ministro no había pensado en este tema. Entonces, a eso me refiero con el diálogo informado. Y una de las cosas que hemos empezado a hacer con estos pequeños casos, que son sencillos y que los han escrito mis alumnos y mis exalumnos conmigo, es tratar de dar a la gente esperanza. No sobre la base de mentirles sobre la severidad de este problema. Es una desgracia esto que está ocurriendo, sino sobre la base de enseñarles que en esta noche tan oscura y tan difícil hay gente haciendo cosas buenas. Entonces, en respuesta a su pregunta, por supuesto que sería muy útil si los gobiernos tuviesen inteligencia y capacidad para hacer cosas buenas. Y hay que trabajar para tratar de que la desarrollen. Pero eso no debería ser una excusa para no hacer lo que esté a su alcance. Entonces, la mejor manera de hacer algo es descubrir desde su esfera de actuación qué puede usted hacer. Sí, efectivamente, aquí hay una persona trabajando con WhatsApp y varios de los estudios de caso que hemos encontrado, que hemos escrito, son personas haciendo cosas maravillosas con WhatsApp, maravillosas con WhatsApp. Gracias, profesor. Sí, hay muchas preguntas y creo que esto es algo que se repite mucho en nuestra región, en Latinoamérica, acerca de, bueno, no tenemos los recursos, estamos en una escuela rural muy chiquita, no tenemos internet, trabajamos por WhatsApp, pero me parece que lo que usted dijo es como una respuesta a muchas de estas preguntas. Hay que empezar con algo, ¿no? Hay que empezar con alguna partecita. Hay que empezar con algo, porque cuando usted empieza con algo, aprende. Aprende qué es lo que está haciendo y qué es lo que no está haciendo. Y eso le permite decir, ok, ¿qué es lo próximo que hay que hacer? Fíjese que la primera respuesta de muchos gobiernos a qué hacer fue poner educación en línea. Y rápidamente se dieron cuenta, porque hicieron algo, que en verdad eso llegaba al 20% de la gente. Y eso nos ayudó muchísimo. Esta pandemia ha sido un momento de gran sinceración de una cantidad de disparates que hemos estado escuchando por décadas, ¿no? Como el disparate de que si uno le diera un computador a cada niño, un laptop, los niños se enseñaban a sí mismos. Bueno, ahora sabemos que eso no es cierto. Primero, que no todos los niños tienen su propio laptop, ni conectividad, ni las condiciones para estudiar, ni tampoco que se enseñan a sí mismos. Y eso es muy bueno, que lo hayamos aprendido, nos hace a todos más humildes. Otro disparate que habíamos estado escuchando es, no, pero usted pone una computadora en un pueblito y los niños mismos descubren cómo aprender programación, etc. No es verdad, sabemos que no es verdad. Entonces, le he dado varios casos ahí. Le recomiendo que mire el caso sobre el estado de Maranhão en Brasil y el caso de la Fundación Súmate en Chile, porque ambos trabajan con grupos muy vulnerables y trabajan precisamente utilizando WhatsApp como una forma de dar continuidad educativa. El caso que estamos haciendo sobre la estrategia educativa de la Municipalidad de Bogotá es muy interesante, porque en su estrategia de desarrollo de continuidad, lo que hicieron es, en diferentes fases se dieron cuenta, es decir, cada fase les permitió descubrir lo que no servía, y entonces lo hicieron mejor. Entonces, la razón de empezar por algún sitio es que en verdad es la única manera de saber qué funciona y qué no, y qué hace uno después. Lo peor que creo que puede uno hacer frente a una situación tan complicada como esta es quedarse contemplando el problema o meterse debajo de la cama o esperar que otro lo resuelva. Porque en verdad no hay más nadie que lo va a venir a resolver. Exacto, ¿no? Y usted mostraba el centro de la educación global es desarrollar la autonomía de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, un poco lo que nos está diciendo es, la autonomía la tenemos que empezar nosotros también, ¿no? Hacer algo, encontrar la manera. Y hay varias preguntas también relacionadas, hay muchísimas preguntas, así que voy a tratar de condensar en relación al rol del docente, ¿no? Alguien decía,
tenemos estudiantes del siglo XXI, algunos colegios incluso tecnología del siglo XXI, pero la formación docente parecería estar más atrasada. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo podemos ayudar a los docentes para que puedan desarrollar a esos ciudadanos globales? Bueno, yo creo que primero ayudándolos a conectarse con otros en su centro y entre varios centros, y ponerlos a conversar y crear protocolos que les permitan conversar sobre instrucción, sobre enseñanza, que les permitan empezar a reconocer cuando algunas cosas son más eficaces que otras. Y segundo, buscando la manera de conectar a la escuela con otras instituciones. Yo creo en el enorme poder de las comunidades de aprendizaje al interior de la escuela y entre escuelas, pero creo que ellas solas son insuficientes, porque uno no sabe lo que no sabe. Y cuando se encuentran maestros que saben de algunas cosas, pero que hay muchas de las que no tienen ni idea, como cambio climático, pues es muy difícil que ellos solos puedan desarrollar un buen currículum. Por eso creo que es muy útil conectar a maestros con científicos que de verdad estudien cambio climático, y de esa conversación, y los científicos tampoco saben cómo enseñar bien cambio climático a niños de primer curso o de quinto curso. Y creo que en esas alianzas, en esa articulación, expandiendo la escuela, fortaleciendo la capacidad de la escuela, abriéndola al mundo, a otras instituciones, hay enormes posibilidades de formar a los profesores. Nada mejor que un maestro tuviera la posibilidad de pasarse un tiempito mirando cómo distintas industrias hacen su trabajo y entendiendo cómo es el mundo del trabajo hoy, en los sectores que más agregan valor, ¿no? Entonces, yo creo que cómo formar al maestro, bueno, planteándose intencionalmente cómo hacerlo, darle el tiempo para formarse, convertir la formación en parte del trabajo, y sobre todo conectándoles con los demás. Conectándoles con los demás. Es bueno que haya libros que los maestros puedan leer, pero los libros no se leen solos. Los libros se leen más cuando son parte de una conversación. Sí, no se leen solos, pero conectar es lo importante, ¿no? Hay muchas conexiones hoy. Sí, lo que me parece interesante que acá alguien también mencionaba es, se habla mucho en Latinoamérica también sobre los modelos de Finlandia o los países nórdicos en particular, ¿no? Y siempre está la discusión de ¿son trasladables o no? Usted recién en su presentación decía que el aspecto, uno de los ejes es el cultural, ¿no? Primero tenemos que empezar a entender nuestra cultura propia para ver cómo avanzamos. ¿Qué cree usted de este comentario? Si son trasladables o no. Yo creo que uno puede aprender muchísimo pensando en el mundo completo como un gran laboratorio y teniendo una gran curiosidad por cómo se hacen las cosas en otro sitio. En verdad, los grandes avances en educación han sido el producto de eso, no necesariamente de traer una idea de otro sitio. Cuando uno trae una idea, lo que hace es la hace nueva, porque uno le pone su propia perspectiva. Entonces, por ejemplo, cuando Domingo Faustino Sarmiento, hace 2 siglos, se va a Europa a la búsqueda de cómo debería ser una educación para formar a estos nuevos republicanos, y no se encuentra nada que lo inspira, y se encuentra este librito que escribió Horacio Mann en Massachusetts sobre la escuela común, y se viene a Massachusetts a conversar con él, y de ahí se regresa a Chile, donde está exilado Sarmiento, y escribe el Tratado de la Educación Popular. No es que Sarmiento se trajo esa idea ni de Europa ni de Massachusetts. Es que el viaje y las conversaciones por Europa y en Massachusetts estimularon en Sarmiento una creatividad que hubiera sido muy difícil tener si él solo se hubiera quedado en Chile. Y de ahí salió la idea genial de que no hay repúblicas sin republicanos y no hay repúblicas democráticas sin personas educadas para gobernarse a sí mismas. Y bueno, le hablo de Sarmiento como le podía hablar de Andrés Bello, que se pasó 10 años en Londres, curiosísimo por todas las cosas que encontró, y que cuando se va a Chile a crear la primera universidad en Chile, toda esa tarea está animada por las conversaciones que tuvo con Alejandro Humboldt cuando estaba interesado en entender y pues, las conversaciones que había tenido con personas de su época, con el profesor Lancaster, que había inventado un método para enseñar de forma económica a niños pobres, etc. Entonces yo creo que es muy necesario y muy valioso ser curioso sobre cómo se enseña en otros sitios. Y para decirlo, le voy a dar un ejemplo del poder de esto. Uno de los casos que hemos hecho de continuidad educativa es un caso donde 2 profesores que tienen 25 años en Chile inventaron una solución de dar continuidad educativa donde no llega el Internet que el ministerio no había podido lograr.
Y estos dos profesores son parte de una red que se llama Enseña Chile, una red que existe en 55 países. En Argentina hay una cosa parecida, que es una red básicamente que toma a recién graduados universitarios y los pone a trabajar en una escuela de alta marginación durante 2 años, ¿verdad? Para que enseñen ahí y para que desarrollen un poco de sensibilidad y de compromiso con la educación pública el resto de su vida. Sí, me dice alguien que Sarmiento es argentino, es cierto, pero Sarmiento estuvo exilado en Chile y fue en Chile donde escribió la Escuela Popular porque sus compatriotas no aceptaban sus ideas, era demasiado revolucionario para ellos. Y escribió el libro, no volvió a Estados Unidos a Argentina, eso no es cierto, del viaje ese fue a Chile cuando era rector Andrés Bello, publicó el libro, se ganó el premio, eventualmente fue a Argentina, eventualmente fue ministro de Educación, presidente y luego embajador de la Argentina en los Estados Unidos. Soy un gran admirador de la vida y la obra de Sarmiento y conozco bien su vida y me alegra que compartamos ese interés por ese gran hombre, cuya obra tiene todavía mucha vigencia. Ojalá que la gente la conociera un poquito más. Entonces, para regresar a estos dos maestros chilenos que son parte de la red, se dan cuenta que no pueden enseñar a sus alumnos. Y entonces se encuentran en una newsletter que dos maestros en Nigeria han empezado a dar sus clases grabándolas en sus teléfonos y circulando las grabaciones en WhatsApp. Y dicen, hagamos lo mismo. Y lo hacen para sus alumnos y las clases que hacen son tan amenas, son tan divertidas que en una semana todos los maestros en esa ciudad están escuchando las clases, todos los niños. Y entonces el director de esta red le cuenta esto a una reunión de la Asociación de Alcaldes. Y en 4 semanas, este trabajo de dos maestros se transmite en 240 emisoras en Chile y llega a las zonas más remotas del país. Entonces, esto es un bonito ejemplo de cómo dos personas con ganas, jóvenes, con poca experiencia, por estar conectados en una red global, se les ocurre algo que ellos podrían hacer. Y ellos no es que se copian la idea de Nigeria, ellos dan una versión chilena inspirada en la idea de Nigeria. Entonces, yo creo que hay mucho que se puede aprender de la conversación con el que es diferente. Claro, la conversación con el diferente está en el centro de la educación global, sin duda. O sea que básicamente hay que inspirarse, hay que conectar, hay que aprender, hay que confrontarse, hay que salir de la zona de confort, ¿no? De lo que uno Así sabe y es. hace siempre para poder hacerlo. La verdad es que nos quedan muy pocos minutos, hay un montón de preguntas. Usted nos ha compartido, yo creo que tiene que ver con la cantidad de cosas que ha compartido con nosotros, con cómo nos ha inspirado, todos quieren más. Yo los invito a seguir conectando, vamos a compartirle todos los links de los libros del profesor para que los tengan, pero recuerden que no se leen solos. Le mandamos los links, pero hay que leerlos. Yo le hago una pregunta más, que vamos a extendernos unos minutitos más, ¿a qué edad se puede comenzar? Hay muchos preguntando que son maestros de nivel inicial, de kindergarten. ¿Cuándo se puede empezar a preparar ciudadanos globales? En el día 1. En el día 1, evidentemente. Yo creo que el desarrollar ciudadanos globales empieza por una curiosidad. Esta idea vieja que proponía Terencio hace 20 siglos, de que ser humano es vivir de tal manera que nada humano nos sea ajeno, se aprende a desarrollar antes de saber hablar, antes de poder caminar, cuando uno tiene experiencias que le permitan desarrollar una curiosidad por la diferencia, el ver la diferencia como una posibilidad, como una oportunidad y no como una amenaza. Y por supuesto también se puede aprender lo contrario, ¿verdad? También se puede aprender el prejuicio hacia la diferencia, también se puede aprender la ignorancia, también se puede aprender la discriminación, ¿no? El que la diferencia es mala y el que es diferente, a ser un poco más tribal, digamos, se puede aprender. Entonces yo creo que estas dos cosas son opuestas la una a la otra. Y en verdad, yo creo que hay niños que tienen la buena suerte de tener experiencias en su vida que les permiten descubrir pronto esa humanidad que comparten con los demás. Y hay otros que no tienen la misma suerte. Hay otros que sus experiencias en su casa, en sus vecindarios, en sus escuelas, con sus líderes políticos, les enseñan que la diferencia es mala. Por ejemplo,
Les decía yo que la pandemia de 1918 terminó produciendo el nacionalsocialismo. No había nada en el virus que produjera eso. Lo que pasa es que había muchos líderes muy malos, muy irresponsables, que se aprovecharon la miseria de la gente para venderles una idea muy, muy dañina. Y es que su miseria era el producto del que era de un grupo particular, del que era distinto a ellos. Desgraciadamente, todavía hay muchos líderes de ese tipo en todas partes del mundo. Son como un veneno, ¿no?, para la posibilidad de la coexistencia pacífica en el mundo. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos los educadores en este momento tan difícil, que asegurar que saliendo de esta larga y dolorosa noche que va a ser la pandemia, salimos más abiertos al mundo, más tolerantes, más dispuestos a la paz, con más capacidad de hacer un mundo más sustentable y no lo contrario. Pero obviamente esto no lo tenemos garantizado en ningún sitio, el que vaya a ser así. En verdad, el que las cosas vayan a ser de una manera o de otra depende absolutamente de lo que nosotros y otros hagamos, ¿verdad? En este contexto. Yo publiqué la semana pasada, voy a ver si lo encuentro, un artículo en una revista chilena que se llama Mensaje, que habla exactamente de este tema. Voy a ver si lo encuentro y les voy a colocar un enlace ahí. Pero si no, me pueden encontrar fácilmente en Twitter. Y si miran mis enlaces de Twitter, está por ahí en algo que puse el viernes pasado. Vamos a ver si lo encuentro. Fue una cosa que escribí conjuntamente con el padre Cristóbal Madero, que fue quien escribió este caso de la Fundación Súmate. Pero bueno, Marcela, no sé si tienes alguna pregunta mientras yo trato No, de... ahí ya estamos. Muchísimas gracias. Me quedo con lo último que dijo, de que todo se aprende, ¿no? Se puede aprender la empatía, se puede aprender la tolerancia, se puede aprender, también se aprende el racismo y también se aprende la discriminación. Entonces, como educadores, ¿de qué lado vamos a estar cuando estemos ayudando a esos niños desde muy chiquititos a aprender la autonomía, la empatía, y la comprensión del mundo desde diferentes visiones? Te agradezco muchísimo. Acabo de poner el enlace en el chat a ese Perfecto. artículo al que me refería.